Hoy en nuestro Mirador conversaremos con el director ejecutivo del nuevo Instituto de Resiliencia ante Desastres. Veremos cómo evitar las pérdidas millonarias por eventos naturales extremos. Urbanistas del mundo miran con atención el explosivo crecimiento de scooters. Piden regularlos para evitar accidentes, un tema que también nos afecta acá en Chile. Y haremos un zoom a la ciudad de Huanta, en Venezuela. La ciudad invisible, dicen muchos, no se ve por el efecto de la contaminación. Chile ha perdido en promedio 3.000 millones de dólares al año por eventos naturales extremos. Esto lo transforma en el líder del ranking mundial de riesgo de desastres de origen natural de la OCDE. Es por eso que recientemente inaugurado Instituto para la Resiliencia ante Desastres presentó 14 medidas para reducir estas pérdidas. Queremos conversar de este tema. Estamos con el director de eTrend, Felipe Machado. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Andrea, por la invitación. Bueno, hablábamos ahí de algunas cifras y algunos datos que son bien preocupantes, al menos, ¿no? Cuando vemos que estamos dentro de los líderes de riesgo por este tipo de desastres naturales, no sé si lo podemos llamar así. Primero, ¿por qué somos tan vulnerables a este tipo de situaciones? O sea, el contexto geográfico de Chile es bastante particular. O sea, nosotros estamos en lo que se llama el anillo del fuego del Pacífico. Entonces, por un lado, todo lo que son las amenazas de origen geológica son bastante presentes, como los terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, y también se le ha agregado recientemente los eventos climatológicos más extremos. Entonces, en este sentido, Chile es un país que uno podría decir es un laboratorio natural de las amenazas naturales extremas, porque tenemos todas excepto los huracanes. Claro, pero hemos tenido tornados, por ejemplo, en el último tiempo, que era algo poco frecuente y que generó daño importante, por ejemplo, en algunas ciudades del sur del país. Ahora, si uno considera este tipo de eventos climatológicos extremos y todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿no?, con los efectos del cambio climático, uno podría creer que incluso nuestra situación como país podría seguir empeorando. O sea, podríamos vernos más afectados o con mayor frecuencia a este tipo de situaciones, ¿o no? Sí, o sea, de todas maneras, las evidencias científicas hoy día indican que el cambio climático sí va a tener algún tipo de incidencia en la recurrencia de algunos de los eventos extremos, principalmente aquellos relacionados con el clima. Y en ese sentido, Chile, que ya es un país bastante expuesto a las amenazas naturales, podría volverse aún más vulnerable. Por ejemplo, de las 9 condiciones que establece Naciones Unidas de vulnerabilidad frente al cambio climático, nosotros cumplimos con 7 de esas nuevas condiciones. ¿Con 7? Con 7. O sea, casi todas. Casi todas, sí. Ahora, si uno revisa la situación de nuestro país en términos de sus amenazas, podríamos decir que lo que más debiera preocuparnos tiene que ver justamente con este tipo de desastres. O sea, los desastres de baja recurrencia y que en ese sentido son, uno podría decir, como extremos por la magnitud que tienen, pero que no son tan frecuentes, sí son bastante preocupantes. O sea, los incendios, los megaincendios, los terremotos, los tsunamis, los aluviones, todo lo que son también los tsunamis y los eventos extremos como las trombas marinas o los tornados, son bastante preocupantes porque tienen un impacto muy fuerte. Exacto. O sea, tienen un impacto social, ambiental, económico y en términos de vidas. Entonces, en ese sentido, aun cuando no son eventos a los cuales estamos expuestos de manera cotidiana, cuando ocurren, por ejemplo, en el caso del 2010, el número de víctimas es bastante elevada y también la pérdida económica. O sea, solo en el 2010 Chile tuvo pérdidas por lo equivalente al 18% del PIB. O sea, 30.000 millones de dólares se perdieron en el 2010
por el terremoto del Claro. 27F. O sea, ya por la cantidad de víctimas fatales, uno debiera tomar ciertas medidas, pero además, si uno suma estos otros efectos, se torna un panorama que es bien complejo. Y ahí la pregunta es, Felipe, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuánto de esto es evitable y cuánto no? Porque si uno dice, bueno, viene un terremoto, la verdad es que no podemos contra eso. Sabemos que somos un país expuesto a ese tipo de movimientos. O en el caso de no sé, cierto tipo de incendios. Pero hay otras cosas que uno dice, bueno, quizás se podría haber evitado. Cuando hablamos de aluviones que arrasan con casas. ¿En qué situación estamos en ese sentido? ¿Cuánto de eso se podría evitar si tomamos las medidas adecuadas? O sea, las amenazas naturales extremas en ese sentido no son evitables. En ese sentido, Chile tiene que aprender a convivir. Esa es la casa que nos tocó en ese sentido. Pero lo que sí podemos hacer es gestionar nuestra exposición a esos riesgos. Entonces, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, y es ahí donde el rol del Instituto para la Resiliencia ante Desastre viene en ese sentido a suplir una brecha que existe hoy día en el diálogo entre el sector académico, las políticas públicas, la sociedad civil y la industria, justamente para tratar de hacer la transferencia del conocimiento que existe hoy día. O sea, tenemos en el país expertos de nivel internacional, tenemos buenos mapas de las distintas amenazas, conocemos cuáles son las amenazas a las cuales estamos expuestos, pero sin embargo ese conocimiento no necesariamente se transfiere después en políticas públicas basadas en evidencia o en medidas concretas o incluso en cultura ciudadana. O sea, esa información está. Eso es bien interesante, porque uno a veces, después de ciertas tragedias, cree que quizás no había cómo saber o no se conocía bien en detalle los riesgos que existían. Pero tú dices, la información técnica está. El problema es a quién tiene acceso a esa información y qué medidas se toman en términos de políticas públicas para tratar de disminuir los daños que se pueden generar. Y en ese sentido ustedes han hecho un trabajo bien importante con propuestas. ¿Qué debiéramos hacer para poder enfrentar de mejor manera este tipo de emergencias? O sea, lo que nosotros proponemos como instituto viene desde un diálogo que partió en el 2016 con una comisión nacional que fue mandatada por la presidencia del país, justamente donde se juntaron 80 expertos en la materia de distintas disciplinas, dado que es un problema bastante multidimensional y sistémico, y se sacó entonces en ese minuto un diagnóstico claro con 5 grandes brechas que se transformaron en condiciones habilitantes y 14 tareas que es un poco una agenda de investigación de hacia dónde debemos avanzar como país. Y a partir de esa estrategia, uno de los grandes diagnósticos era justamente el tema de la necesidad de crear redes colaborativas entre el mundo académico, los tomadores de decisión, la industria y la sociedad civil para, en ese sentido, crear sinergia. O sea, tenemos muchos actores que están trabajando, pero no necesariamente lo estamos haciendo de manera coordinada, o sea, de manera articulada. De forma compartimentada, por lo tanto no es lo eficiente que podría ser si se estuviese articulando ese trabajo. Y ahí, ¿cómo se podría mejorar, no? Se requieren ciertas autoridades o personas que estén por sobre esas instituciones u organismos coordinando. ¿Cómo funciona bien? Bueno, la conclusión de la comisión que existió en el 2016 era que era necesario tener un instituto tecnológico público para justamente ayudar en esa articulación. O sea, los institutos tecnológicos públicos tienen por misión ayudar a resolver, a través de la creación de bienes públicos, las fallas de los distintos sistemas. Y en ese caso específico, nosotros como Instituto para la Resiliencia ante Desastre trabajamos las fallas que se detectaron para el sistema de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento en el tema de resiliencia ante desastre. Entonces, justamente nuestro rol va a ser articular esos distintos sectores de la sociedad para, por un lado, crear bienes públicos desde lo que es el análisis de datos, indicadores, índices, pero también la generación de capacidades para que tengamos más y mejores investigación. O sea, de qué manera nosotros logramos focalizar la política de formación de capital humano para tener los expertos necesarios en las distintas áreas a las cuales estamos expuestos.
Por otro lado, también cómo logramos hacer una plataforma nacional de datos donde la información que hoy día están en distintas agencias o en distintos centros de investigación sean de dominio público y sean consideradas como un bien público para que todos podamos tener acceso y las distintas personas puedan trabajar de manera coordinada. Y de manera fácil también, ¿no? Porque muchas veces hay información que está, pero que es difícil de entender, de poder unificar para poder tomar ciertas medidas. Y ahí te quería preguntar, Felipe, por qué pasa también con las comunidades, o sea, con los ciudadanos, también más allá de los distintos organismos del Estado, qué pasa con los ciudadanos que también tienen un rol que jugar frente a este tipo de situaciones. De todas maneras, o sea, la transferencia del conocimiento hacia la sociedad no puede quedar solo a nivel institucional, o sea, de trabajar con el gobierno, con la industria o con la sociedad civil organizada. También tenemos que preocuparnos de hacer que ese conocimiento se transforme en cultura ciudadana y que también rescatemos, en ese sentido, conocimientos ancestrales que están en la cultura chilena y que están en el ADN de Chile y que son conductas, en muchos casos, de resiliencia. Entonces, en ese sentido, la importancia también es sacar el diálogo académico de la universidad y hacer que en ese sentido los distintos expertos también puedan dialogar con la sociedad, puedan crear material pedagógico, puedan adaptar también su vocabulario, porque muchas veces el vocabulario científico es un poco alejado y alejado de la ciudadanía. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros como instituto, una de las cosas que queremos impulsar es justamente cómo nosotros ayudamos a la comunidad escolar a abordar el tema de la resiliencia ante desastre, y en ese sentido nosotros vamos a tener una página web donde vamos a poner a disposición de la comunidad escolar material científico, pero adaptado para los distintos públicos y que se puedan abordar de manera transversal desde prekinder hasta cuarto medio, y no solo en ciencias naturales, sino que también en las distintas disciplinas, y que sea en ese sentido un objetivo transversal de la formación de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas chilenos. Todo esto, para ir ya finalizando, requiere una mayor inversión, mayor presupuesto, porque si uno evalúa cuál es el nivel de pérdidas económicas que tenemos a raíz de este tipo de eventos, uno dice, bueno, quizás habría que invertir más para evitar esos daños. Tiene sentido desde la lógica económica, ¿no? De todas maneras, pero lo que sí es interesante, lo que muestra el estudio que está a la base, la estrategia que está a la base de nuestro instituto, es que no necesariamente hay que movilizar más dinero. El problema es que en Chile, históricamente, la inversión se ha hecho más bien en la respuesta y en la reconstrucción. Pero en ese sentido, si nosotros lográramos esos 3 millones de dólares que tú mencionabas al principio, que en promedio, o sea, Chile gasta en promedio al año 3.000 millones de dólares, en respuesta a la emergencia, si nosotros lográramos una parte de ese presupuesto, invertirlo en la prevención, en resiliencia, no necesariamente tenemos que sacar fondos nuevos, pero sí invertirlo en la etapa previa a la ocurrencia del desastre. De mejor manera. Bien, pues Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Nosotros vamos a hacer una breve pausa en Mundo Plus Vanguardia y al regreso les vamos a contar la polémica que